Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales. Hoy tenemos la clase 19, el segundo ciclo de preguntas y respuestas. Como bien lo saben, el curso está siendo dirigido desde Cartagena por Álvaro Vélez Parejas de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Hacemos parte también los grupos de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, Colombia, SEC de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de los Sembradores del Camino de Bogotá y CESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, además de muchos miembros invitados del país y de fuera del país. Entonces, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento. Le vamos a pedir a nuestra hermana América Batista desde Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, también que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, América. Buenas noches. Buenas noches. Pidiéndole al Maestro Jesús y a los buenos colaboradores del plano superior nos dé la oportunidad de esta clase en esta noche, que están llevadas a cabo por nuestro hermano Álvaro Vélez Parejas, para que lo ilumine y le dé toda la inspiración y la buena conversación y explicación para que lleve el conocimiento a todos los que estamos presentes en este curso y todos los que estén a nuestro alrededor, pidiéndole las gracias del centro que nos ofrece y a Álvaro y a todos los que estamos el conocimiento que vamos a adquirir, y que sigan en el trabajo del amor hacia todos los que estamos en este círculo de aprendizaje, y que la paz de Jesús siempre nos acompañe en todos los momentos, y que Álvaro reciba todo el flujo energético de bondad del plano superior, y que así sea. Así sea, América. Muchas gracias. Bueno, Álvaro, bienvenido. La palabra es tuya. Adelante. Gracias, buenas noches para todos. Saludos nuevamente. Bienvenidos a este ciclo de preguntas y respuestas sobre el tema del tratamiento desobsesivo. Y había dicho que no, pero vamos a mirar aquí la presentación para recordar algunos puntos muy rápidamente sobre la segunda parte del tratamiento de desobsesión. Estuvimos recordando ahí en esa oportunidad, vamos a esperar que se desplace, los distintos grados y tipos de obsesión: obsesión simple, fascinación y subyugación. Los tipos de obsesión: de desencarnado a encarnado, de desencarnado a desencarnado, de encarnado a desencarnado y de encarnado a encarnado. Las vías, según donde se encuentren los autores y los que actúan pues como víctimas, ¿no? En toda obsesión, el encarnado conduce en sí los factores predisponentes y preponderantes que facilitan la sintonía y las perturbaciones. El obsesor y el obsesado son enfermos del alma. Es una enfermedad de largo curso. Pues podemos librarnos de esas influencias porque se apegan a los que los atraemos con nuestros deseos y pensamientos y conductas. También vimos que a Kardec le respondieron que haciendo el bien y poniendo toda vuestra confianza en Dios, rechazar la influencia de los espíritus inferiores. También vimos, como es obvio, pues que la terapia desobsesiva es un tratamiento muy especializado que debe ser aplicado en un centro espírita, con un grupo de mediums debidamente formados, capacitados y bien dirigidos, con trayectoria, al igual que el director o directora, y el equipo mediúnico bien estructurado, los distintos recursos
que se usan para la desobsesión, ayuda magnética o fluídica, vibraciones, pases, agua fluidificada, la necesidad de esclarecer al obsesor y al obsesado, tener ascendiente moral sobre el obsesor y procurar la reforma íntima del obsesado. En cuanto al obsesor, hay que escucharlo, analizar lo que dice, analizar su estado, esclarecerlo, envolverlo en vibraciones positivas y tener autoridad moral. Esclarecer al encarnado, invitándolo a su reforma íntima. Entonces, escucharlo en la actividad de atención fraternal, analizar lo que dice, su estado, orientarlo, esclarecerlo, apoyarlo y consolarlo a los pacientes encarnados. Y necesidad de identificar qué tipo de obsesión es para poder encaminar al paciente. Y destacando que puede haber subyugación moral y subyugación corporal, ¿no? Además de la obsesión simple y de la fascinación. Los síntomas de la obsesión: ideas negativas, ideas de persecución, desánimo, desequilibrios, erizamientos, sensaciones desagradables, inquietudes, pensamientos raros, afectos nobles que se trastornan, ternura que se vuelve ardiente, afecciones, contracciones en la organización genésica. Y se encamina al paciente, ya sea para que sea esclarecido o reciba pases ordinarios o tratamiento físico-espiritual o tratamiento a distancia o pases desucesivos y evangelio en el hogar. Adoctrinamientos generales, adoctrinamientos individuales, pases semanales y después una atención fraterna de control, a ver cómo se ha seguido, qué efectos y qué resultados. Y por último, recomendando un programa de autodesobsesión, que en el fondo no es sino la reforma íntima para salir de la influencia y la sintonía de los hermanos obsesores. Y la persona debe buscar cuáles son las causas que facilitan esa obsesión, invitar a superar vicios, defectos, imperfecciones, renunciar al mal, ejercitar las virtudes, solicitar asistencia, estudio doctrinario, trabajo digno y edificante, servicio al prójimo, cultivo de la oración y meditación, mejoramiento de la conducta, costumbres, expresiones, emociones, sentimientos y pensamientos, que es lo más facilito de todo, en donde se nos puede ir toda la reencarnación en este plan: mejoramiento de la conducta, las costumbres, expresiones, emociones, sentimientos, pensamientos, vigilancia y control, diversiones sanas, mejor selección de compañías, fortalecimiento de la voluntad, mostrar evidencias de cambio, examinar con cierta frecuencia cómo está mi mundo íntimo, ayuno y oración, ayuno del mal, ayuno del crimen, trabajo, solidaridad, tolerancia, evangelio vivo y actuante, trabajo de amor y perdón. Y siempre se puede cortar el yugo de una influencia con tal que se tenga la firme voluntad de hacerlo. Bueno, entonces eso han sido el resumen muy apresurado, pues, de lo que estuvimos viendo. Abrimos entonces este ciclo de preguntas y respuestas. Álvaro, el común denominador de todos estos tratamientos es el tema de la reforma íntima. Por eso quiero anunciarles con complacencia que el curso siguiente va a ser un curso sobre la reforma íntima. No sé si tú puedas ampliar un poquito sobre esto que viene después del cierre de este curso. Sí, efectivamente, tenemos un curso de reforma íntima que es más facilito de todos, ¿no? El más cortico, viene siendo unas 10 clases, suficientes para repasar y recordar todo lo que nos dice la doctrina espiritual sobre la reforma íntima, que en el fondo va a hacer que nosotros subamos nuestras vibraciones mentales, afectivas, y va a mejorar la conducta, el vocabulario,
superar vicios, defectos e imperfecciones, y eso de por sí nos hace, como dicen los espiritualistas en general, sube nuestra vibración, nos colocamos fuera del alcance de la sintonía de los espíritus obsesores, nos convertimos en buenos ejemplos ante ellos, ellos ceden ante el cambio que notan en nosotros, y por el contrario se incomodan cuando ven que uno sigue con las mismas costumbres y tendencias, porque cada vez que ellos ven que uno repite la misma conducta de lo que nosotros les hicimos a ellos, ese recuerdo los encoleriza, ¿no? Los altera, y entonces siguen recrudeciendo su acción. Entonces, en aproximadamente entre 8 y 10 clases estaremos viendo el curso de reforma íntima, transformación y crecimiento moral. Bien, Álvaro, en una visita que hizo Divaldo Pereira a Cartagena, a raíz de un aniversario de Juana de Ángelis, Centro Espírita Juana de Ángelis, a él se le hicieron una pregunta con respecto a un cuarto nivel en estas etapas de la obsesión. O sea, que además de obsesión simple, fascinación y subyugación, habría un cuarto que es el de la posesión. Y él, en esa interacción, porque parece que en la Génesis, Allan Kardec habla también de la posesión como un cuarto nivel. Y él en esa intervención cita el caso de el hijo de Becerra de Meneses, que era tal el nivel ya de asimilación de periespíritu de él con el periespíritu del obsesor, él como encarnado, ¿no? El hijo de Becerra de Meneses, que el espíritu le anunció, el espíritu obsesor le anunció ante un clamor de padre de Becerra de Meneses de que por favor dejara a su hijo ya. Él le dijo que sí, que lo iba a dejar, pero que él podía perecer a partir de ese alejamiento. No sé qué nos puedes decir tú sobre este tema de la posesión, que sería como un cuarto nivel de estas etapas de la obsesión. Bueno, en realidad la llamada posesión, término del cual no era muy partidario Allan Kardec, porque reforzaba la idea de que existían demonios que se metían dentro del cuerpo del paciente, y eso hacía recordar ese concepto de la Edad Media de la posesión demoníaca, y que hoy en día pues también muchas personas en internet siguen mencionando ese concepto, y que Kardec prefería utilizar el término de subyugación, justaposición y cohabitación como externa, no cohabitación dentro del propio cuerpo del medio, ¿no? De la persona. Entonces, la llamada posesión, si aceptamos el término aquí temporalmente, es para indicar que es una subyugación corporal de alto nivel, que hay avanzado a niveles más profundos, más intensos de conexión energética, de conexión fluídica del periespíritu del obsesor con el periespíritu del obsesado. Hay una justaposición muy estrecha de centro a centro, centro neurofluídico, por ejemplo, ver que se conectan directamente cada uno de los 7 centros principales del periespíritu del obsesor con el periespíritu del obsesado, de tal manera que el dominio es muy intenso y hay una simbiosis interna intensa, en donde hay también vampirismo. El obsesor vive del fluido vital del enfermo, y esto lo hace debilitar y enfermarse y ponerse todo lánguido, pierde su voluntad, ¿no? Y está alterada su conciencia, está alterada su voluntad y su sensibilidad. Y se entiende que como hay una simbiosis energética entre ambos,
Una ruptura brusca o violenta puede producir una alteración profunda en las energías del encarnado, pero no podría decir si eso puede producir una desencarnación, ¿no? No sabría en qué parte de la obra de Kardec parece que no hay una referencia directa a esto, ¿no? Pero lo que sí hemos leído en las obras de Manuel Filomeno de Miranda a través de Divaldo Pereira Franco es que estas desconexiones tienen que ser hechas de una forma gradual y no de una forma violenta, porque se va a producir un desequilibrio energético en el encarnado. Entonces es un proceso complejo, pero que se hace por etapas, se hace gradualmente, no en una forma como quien arranca una planta, porque es un procedimiento violento que va a repercutir negativamente en la vitalidad y el equilibrio del obsesado. Bueno, se abre otras preguntas del público que quieran decir, formular en estos momentos. Acordémonos que la sesión o la reunión es prácticamente de preguntas y respuestas. Entonces, todas las que les hayan quedado pendientes en las reuniones anteriores. Así es. Hay mucha literatura al respecto. Hay muchos casos. Pero repito, Kardec no era muy partidario pues de concepto, ¿no? De posesión, porque la gente tiende a pensar en la posesión demoníaca. Pero explicado, hay casos en donde el espíritu perturbador parece estar muy íntimamente unido e interpenetrado con el perispíritu. O sea que sí puede haber una interpenetración de perispíritus. ¿Hasta qué grado? No sabemos. Bueno, Álvaro, sabemos que en Brasil, donde está mucho más, digamos, evolucionado todos estos procesos, hay incluso clínicas psiquiátricas que atienden estos dos procesos, tanto el físico, el cerebral, como el espiritual, que se hacen reuniones mediúnicas. ¿Qué sabes tú de este tema y hasta dónde podríamos llegar nosotros aquí en Colombia con este doble tipo de tratamiento, tanto psiquiátrico como espiritual? Bueno, sabemos lo que nos han contado los que han estado allá y han visto estas actividades. Una de las que nos habló por primera vez fue María Aparecida Carvati Cidiña, de la Federación Espírita de Sao Paulo, Brasil, cuando vino por primera vez a nuestro país y a nuestra ciudad. Y ella explicaba de que eran clínicas que durante el día funcionaba la parte médica, psicológica, psiquiátrica y las terapias normales que se hacen en estas clínicas en donde son recluidos los enfermos mentales, pero que también son obsesados, ¿no? Y que en la tarde se permitían las actividades espíritas, como esclarecimientos, sí, atención fraterna, esclarecimientos, pases y ayudas de sucesivas, sesión mediúnica, preferentemente en horas de la tarde. O sea, en el día funcionaba como una clínica de enfermos mentales normales con toda la ayuda profesional, pero ellos a su vez habían dos clases de trabajadores, los que eran espíritas y los que eran no espíritas, que trabajaban allí con su salario y todo normalmente y no interferían con las creencias de que si eran espíritas o no eran espíritas. Entonces existía o existen esas clínicas médico-espirituales y el resultado debe ser fantástico, ¿no? Excelente, muy bueno, porque con esa doble ayuda, la ayuda psicológica, psiquiátrica, médica, para la salud física, la salud mental y en la tarde la de sucesión, entonces debe ser algo muy efectivo. Que en Colombia se pueda realizar, ya todo va a depender de la parte económica, la parte gubernamental, la parte tributaria, todo eso que se ha complicado mucho.
Abrir una clínica no es fácil, cuesta mucho dinero y toda la tramitología, todos los permisos. Y en cuanto escuchen que hay allí unos tratamientos desobsesivos, entonces pueden haber funcionarios que no tienen esas creencias, pero la parte más difícil sería la parte económica para poder abrir una clínica y que hubiera el suficiente número de médicos, psicólogos y psiquiatras espíritas que no abundan en nuestro país, no son muchos, los de la Asociación Médico Espírita Colombiana solamente, ¿no? Bien, hay una pregunta escrita. Dice Edinson González. ¿Es necesario conocer la identidad, intención, etcétera, del obsesor para poder ayudar al paciente? ¿O solo dirigiendo oraciones y vibraciones al paciente haciendo referencia como obsesor? No es necesario conocer la identidad porque muy rara vez se sabe la identidad del espíritu obsesor. Y si ellos dicen sus nombres, pues son unos nombres desconocidos porque vienen de 1 o 2 siglos o 3 siglos atrás, nombres que nadie conoce. Entonces, no es necesario su nombre específico y que lo importante es que él diga cuál fue la razón, la causa, en qué estado se encuentra para establecer con él un diálogo, una orientación, una vibración positiva que los sensibilice y el ascendiente moral que ejerce el grupo sobre él. De una vez aprovecho para recordar algo que generó una cierta inquietud, era de que los pacientes no iban a enterarse de una forma muy directa, muy específica de qué se trataba, sino sencillamente al paciente le basta saber que son enemigos o desafectos que vienen de reencarnaciones anteriores, sin entrar en muchos detalles, porque los detalles a veces pueden ser incómodos. Y como los pacientes normalmente no son espíritas, cualquier cosa que se les diga. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de aquellas personas que por la vivencia le ven, porque había una escuela, un concepto de que al paciente hay que decirle todo para que se corrija, así sea crudo, ¿no? Entonces, si un vidente le está viendo a una persona el aura roja, vamos a suponer, como dicen algunos, que el color rojo indica pasión, violencia, etcétera, el aura roja oscura, entonces no gana mucho, no se gana mucho con decirle, tienes el aura roja, tienes el aura oscura. Si el color rojo oscuro indica que la persona es violenta, entonces el esclarecedor o el que esté hablando con él le dice, tienes que suavizar tu carácter, revisa tu forma de reaccionar, etcétera, sin decirle que tienes una sombra, te persigue una serpiente. Algunas personas, el obsesor asume ciertas apariencias y entonces le estoy viendo una serpiente detrás, entonces ese paciente salía asustado y no volvía más. O iban a otro centro o a otra persona a decir, sudando de que me dijeron que yo tengo una serpiente, que yo cometí no sé cuántos abortos, fui criminal, fui suicida, eh, y todas aquellas conductas muy crudas que a ver que quién asegura que son ciertas, porque pueden haber equivocaciones o puede haber algo que sucedió hace mucho tiempo y que lo que va a generar es una culpabilidad que no va a contribuir. Solamente lo que hay que decirle a los pacientes en líneas muy generales, que son procesos vengativos y consecuencias de un pasado equivocado en donde estos seres quedaron resentidos y hoy vienen con ese odio o con ese rencor o con ese apego, porque a veces son obsesiones por pasiones, eh, retenciones amorosas, compañeros de vicio, que no son propiamente espíritus malos que vienen a hacer daño, sino que se sienten solos, quieren reclamar a su pareja, quieren seguir invitando al compañero al mismo vicio que tuvieron en el pasado, porque hay distintos tipos de obsesores. Entonces, lo que hay que decirle a los pacientes es en líneas muy generales,
sin necesidad de ser tan crudos para no producir un efecto contrario, ¿no? A menos que la persona sea espírita, como uno de nosotros, que resulte con una obsesión y que de pronto le puedan decir, él te está persiguiendo por X o Y razón. Entonces nosotros ya no nos vamos a asustar, ¿no? Vamos a saber de qué se trata. Y si hasta nos dicen que tienes una sombra que te persigue, que está detrás, uno no se va a asustar, ya uno sabe que esa sombra es una entidad densa que está allí persiguiéndolo a uno, ¿no? Entonces ya va a depender también del grado de conocimiento. Bien, hay otra pregunta escrita. Yolanda Caicedo, buenas noches. ¿Por qué los obsesores nos atacan más de noche que en el día? Bueno, los obsesores atacan a cualquier hora del día, ¿no? Realmente no recuerdo que haya nada especial con respecto a las horas, solo que la persona durante la noche baja un poco sus defensas, está todo en silencio. Sucede lo siguiente, cuando nosotros tenemos insomnios, en ese momento se nos vienen todos los problemas del día a la mente y los sentimos más intensos, más complejos. Pero en cuanto nos levantamos y vamos a la nevera, tomamos algo, cogemos un libro, prendemos un equipo de sonido, etcétera, ya esa actividad disminuye, porque cuando uno está con los ojos cerrados, acostado en su cama, sin poder dormir, la mente está un poco más libre, y en cuanto empieza la actividad corporal, eso se diluye. Cuando nosotros estábamos trabajando de día, estudiando, moviéndonos, haciendo una fila o un transporte, de pronto nos sentimos tan intensamente la molestia, pero cuando ya apagamos las luces y estamos quietos de noche, entonces sentimos un erizamiento en el cuello, en el hombro, por poner un ejemplo, que de pronto durante el día no se sintió. En la noche, con la quietud, todo se siente más. Pero hay espíritus obsesores que ejercen subyugación corporal, que le pueden producir al paciente una convulsión en el día o en la noche, porque ellos no, muy poco les impide que haya luz o que haya oscuridad, ¿no? Solo, repito, que la persona en la noche está un poco más perceptiva, más sensible por la quietud, por la oscuridad, por la falta de actividad, ¿no? Bien. Y eso también está en el libro de los medios. Dice Kardec que no hay ninguna diferencia entre las manifestaciones de día o de la noche. Luis Serrano dice, ¿cómo ofrecer un tratamiento básico a manera de primeros auxilios a un obsesado en lugares donde no se puede hacer nada más por la ausencia de espíritas más experimentados, como es mi caso? Gracias. Bueno, va a depender, pues entiendo yo que de qué situación se está presentando, ¿no? Pero si la persona tiene un cierto grado de conocimiento, puede brindarle a esa persona un apoyo energético a través de una imposición de manos, o si sabe dar pases, y está el recurso de la palabra, hablarle a la persona para tranquilizarla, hacer una oración en voz alta, pedir la ayuda, ¿no? Y a través de la oración llamar a los trabajadores, a los espíritus benefactores, protectores, guías, guardianes, y pedir por esa entidad, y si está en nuestras manos, hacerle un pase de las técnicas básicas que se conocen, hablarle al paciente, hacerlo entrar en razón, invitarlo a que se equilibre. Todos esos recursos pueden ayudar, ¿no? Pero básicamente a través del recurso de la palabra, la oración y los pases que en el momento se le pueda dar. También traer un vaso de agua y decirle que se tome el vaso de agua, que respire y eleve su pensamiento a Dios, a Jesús. Son todos unos recursos como de primeros auxilios allí
que se pueden presentar. Una vez en la institución tuvimos un caso de una persona perturbada que fue llevada en medio de la gritería que había en la calle y intentaron llevarlo a la iglesia. Allá no fue posible. Entonces el público gritó, llévenlo allí enfrente a la sociedad espírita. Lo llevaron a la sociedad espírita y no estaba el equipo de desobsesión. Sí habían algunos trabajadores y personas que prestaban un servicio doméstico en la casa, pero que eran espíritas. Y con una secretaria, otro empleado, etcétera, y se hizo un evangelio, digamos, una actividad de asociación improvisada. Acostaron a la persona allí en el centro, formaron un círculo, hicieron un evangelio. La persona se quedó profundamente dormido. Al rato despertó completamente normal. Fue un proceso muy rápido que ni siquiera en el propio equipo de desobsesión se había dado. Ese famoso caso que los de la sociedad espírita recordamos, ¿no? No era el equipo, pero habían algunos trabajadores y otros que no eran medios, pero lo que se hizo fue un evangelio. Ni siquiera dicen, yo no estaba, me contaron, ni siquiera le hicieron pase, sino que lo acostaron allí, hicieron un evangelio, oraciones, vibraciones, y la persona despertó como si nada, ¿no? Entonces, a veces hay muchas ayudas espirituales en casos extremos, ¿no? Bien, Álvaro. El tema de las citas a los tratamientos espirituales y que personas pues se trasladan de otras ciudades o asisten a un centro y asisten a otro. O sea, ¿qué piensas tú? ¿Qué recomiendas tú en cuanto hay una indudable influencia espiritual y la persona pues quiere rápidamente solucionar eso y acude a un centro, acude a otro, a una ciudad, a otra? ¿Qué recomiendas? La persona, en su afán de buscar ayuda, puede hacerlo. Y entendemos pues que la persona quiere salir rápidamente de ese proceso obsesivo. Y digamos que no es prohibido, no es malo que lo haga, pero los que saben y recomiendan en estos libros como Directrices de Seguridad de Raúl Teixeira y de Eduardo Pereira Franco, es que haya una estabilización de los tratamientos en una sola institución, porque no todos los centros espíritas tienen, digamos que el misma calidad de energía. Es como si una persona fuera a un médico y él le dice a una nutricionista, por ejemplo, y la nutricionista le manda, imprime su cuadro, su menú, y después va a otra nutricionista y esa tiene otra idea, otra referencia y da un cuadro distinto, vienen unas contradicciones. Hay médicos que le cambian la medicina a un paciente. No tomes eso. Ahora mejor toma esto. Puede haber, no hay una unidad de tratamientos y puede haber una mezcla de energía. Además de que el ejemplo que pusimos de una persona que se da pase durante toda la semana en distintas actividades puede tener una irritación de los centros neurofluídicos por una sobrecarga de energía que puede ser contraproducente. Entonces, lo recomendable es que la persona se estabilice y tenga paciencia y se quede en un solo centro durante un tiempo, un mes, 2 meses, y vaya viendo el resultado. Si después ve que no, pues tiene todo el derecho de probar otro tratamiento. Pero recomendación general es estabilizarse durante un cierto tiempo en una sola centro y en una sola actividad. El centro no es el único ingrediente, ¿no? Como tú lo dijiste, está la reforma íntima, están otras cosas que el propio paciente tiene que hacer. Sí. Bueno, Yolanda Caicedo. Efectivamente. Perdón, Abel, esa es otra cosa que también tratamos de esclarecer al paciente, que el centro espírita ofrece una ayuda externa, pero el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. O sea, el centro espírita ayuda de afuera hacia adentro, pero el paciente tiene que poner su parte.
A veces se cree que el centro espírita tiene el potencial casi que milagroso de apartar a los obsesores y ayudar a las personas cuando tiene que haber una contraparte del propio paciente que tiene que ir mejorando pues sus condiciones. Es una doble. A veces en forma jocosa les decimos, el centro espírita ofrece el analgésico y el paciente se suministra el antibiótico. El analgésico para aliviarlo, pero el antibiótico que viene de adentro hacia afuera es el que va a curar a la persona. Nancy. Bien, sí, pero antes Nancy, perdona. Había otra. Antes de Nancy, sí hay una. Después vienes tú, Nancy. Dice, Bueno, ¿cómo se puede identificar qué clase de obsesor es? Bueno. Lo vimos en la clase anterior. Se puede identificar la clase de obsesor primero desde la atención fraterna, sin necesidad de que del que hace la atención fraterna sea medium, sea vidente. Claro que a veces se da el caso de que es entrevistador y a la vez es vidente, y a veces en la conversación, sin que le diga, porque en la atención fraterna no se pueden estar diciendo evidencias ni transmitiendo mensajes. Si el que está haciendo la entrevista ve espíritus, ya él lo va a tomar como una información, pero no se lo va a estar diciendo, te estoy viendo esto. Y si hay recomendaciones, yo te recomiendo tal cosa, ¿no? Pero sin que sea evidente de medium en el momento, aunque sí se sabe que hay una inspiración, porque esta actividad es acompañada por espíritus trabajadores de la institución y del guía del paciente. Digamos que de acuerdo a las características de lo que el paciente va describiendo, así se va entendiendo que se trata de una obsesión simple, una fascinación o una subyugación. Por eso, aunque no sea perfecta la atención fraterna, es allí, de acuerdo a lo que se va definiendo, digamos, lo que vaya contando el paciente y el estado que demuestra, se puede deducir más o menos qué tipo de obsesor es. Y ahora, dentro de la actividad mediúnica, cuando el obsesor se comunica, ahí sí, él demuestra lo que es y por qué está obsesando, y los videntes están observándolo, ¿no? Entonces, son estos dos recursos que se pueden tener para tener una idea de qué tipo de obsesores y el tipo de diálogo que se va a tener con él. Ahora sí, Nancy, adelante. Muchísimas gracias, muy amable. Con relación a la que estabas comentando, Alvarito, tú en varias ocasiones lo has reforzado. En caso de un tratamiento de obsesión, pues la persona no solamente tiene que comenzar, no sé, a guiarse y orientarse frente a su reforma íntima, sino que igual tiene que iniciar un proceso formal de estudio de la doctrina, que no podemos nosotros solamente atender obsesiones como si esto fuera el confesionario, ¿no? Llegan solamente a la terapia de desobsesión y no participan absolutamente en ninguna de las actividades de adoctrinamiento. Entonces también, pues tú lo habías dicho y vale la pena que se refuerce, ¿no? Que no solamente es asistir a las terapias de desobsesión, sino formar parte de comenzar a formarse dentro de la doctrina, entender qué es lo que está sucediendo en todo ese proceso. Y igual al pie del adoctrinamiento, pues va la reforma íntima, ¿no? Exacto. Era mi aporte, Sí. muchas gracias. Gracias, gracias. Así es. Indudablemente que se remite al paciente, además de esa actividad específica, se le informa. Hay centros espíritas que imprimen unas hojas volantes en donde están las distintas actividades y tareas, y se les dice, es bueno que asistas a esto, a esto, a esto. Cursos de introducción, conferencias públicas, adoctrinamientos, eventos que se puedan realizar. Y por eso, cuando dictamos charlas públicas y se hacen adoctrinamientos, deben incluir una parte instructiva y motivaciones hacia la reforma íntima,
y ir dando como unas pautas al alcance de ese público sobre lo que es la doctrina espírita para que vayan entendiendo. Y en el camino ellos van a decidir si se van a hacer espíritas o no, pero sí estamos en la obligación de brindarles toda la información completa al nivel de cada público. Bien, ¿cómo actuar cuando, Trina Sofía Ruiz, cómo actuar cuando los obsesores por primera vez se manifiestan moviendo objetos? Dentro de la casa, digamos, ¿no? Sí, en la casa, en la casa. En ese instante, primero encomendarse a Dios, la oración, elevar el pensamiento, aunque a veces por el susto no se hace. A veces en los momentos de algo que nos sorprende, un accidente, un temblor, a veces no nos acordamos de Dios y de los espíritus superiores en un primer instante, sino después. Pero si se empiezan a mover objetos, elevar el pensamiento, pedir la ayuda espiritual, no asustarse, no demostrar pánico ni terror. Y si el asunto está como que crudo porque vienen objetos volando, que puede suceder, la persona pues tiene derecho de protegerse físicamente, de esquivar o evitar esos golpes, ¿no? Pero principalmente encomendarse a lo alto, pedir la protección y hacer una oración en voz alta, si es posible, en ese momento tan sorprendente, ¿no? Sorpresivo. Parece que no abundan mucho estos episodios, ¿no? Muy poco. A veces, de vez en cuando, a lo largo de toda la historia del tiempo que muy pocas veces llegaron personas diciendo que habían ruido, golpes, etcétera. Pero sí, elevar el pensamiento, pedir la ayuda, pedir la protección, orar y después buscar la ayuda de la institución espírita. Dice la misma Trina Sofía, ¿existe un método de blindaje espiritual para evitar subyugaciones? El mejor método es la práctica del bien, el servicio al prójimo, el trabajo digno, las diversiones sanas. Lo mismo, la reforma íntima. No son las aseguranzas, los amuletos. Ahí respetábamos a las personas que creen que con una estampita en el bolsillo, con un mate amarrado aquí en la muñeca del niño, o colocando los zapatos en tal forma, etcétera, poniendo, bueno, objetos, se pudiera impedir el ingreso, ¿no? O la acción de un obsesor. Pero el mejor blindaje es el cambio personal, porque significa lo mismo, subir nuestra vibración. Pero no siempre se logra porque nadie se reforma íntimamente de un momento a otro, en un momento de apremio. Entonces la ley de amor, el perdón, la práctica de las virtudes y todos estos elementos son la mejor protección, que a veces no se logra inmediatamente porque hay entidades obsesoras que lo que quieren es ayudar, ¿cómo es? Asustar a la persona. Y cuando la persona empieza como que a buscar la ayuda, entonces ellos recrudecen y la persona se asusta porque siente que no está haciendo efecto lo que me están haciendo allá, pero es cuando más hay que insistir en, como dice por allí uno de los textos, renuncia absoluta al mal y práctica del bien. Es la mejor protección y blindaje, además de la oración y la buena conducta. Bien, vamos primero con Nubia y después con Alina. Nubia Bernal, buenas noches. ¿En todos los casos de trastornos mentales es debido a una obsesión? No necesariamente, porque los trastornos mentales, y aquí nos vamos a meter en el terreno respetable de los psicólogos y los psiquiatras, pues tienen muchas causas, ¿no? Hasta causas orgánicas, causas, orígenes de traumas cerebrales, eh, mala alimentación, carencia de ciertos minerales, de ciertos niveles en la alimentación, en la nutrición, enfermedades, etcétera.
pues puede producir todos estos efectos. Pero normalmente, generalmente es muy frecuente pues, que haya una asociación de enfermedades mentales con obsesión, porque las personas que tienen enfermedades mentales están en un proceso de rescate, están recibiendo la consecuencia de una conducta desequilibrante en el pasado, que altera su campo psíquico y altera su campo orgánico. Pero esa conducta del pasado que originó su desequilibrio, a su vez, estuvo acompañada de una mala acción hacia otros. Entonces, la persona puede tener causas anteriores de esos desequilibrios, causas actuales desde la infancia, quién sabe qué traumas sufrió, traumas recientes, quiebras, fracasos, decepciones amorosas, etcétera, que pueden producir también estos desequilibrios, pero generalmente en la trama están mezclados víctimas del pasado que pueden estar. Entonces, cada caso va a ser diferente, no se puede generalizar, ¿no? Bien, Alina, adelante. Gracias. Bueno, era más que todo como un comentario, no una pregunta. Con respecto a esa ayuda para evitar obsesores, además de la reforma íntima y dentro de esa reforma íntima, cuidar nuestros espacios, cuidar las compañías con quien estamos, con quien andamos, los sitios donde llegamos. Y hay algo que uno se da cuenta más frecuente ahora que antes, el tipo de música que escuches, que te atraiga, porque uno está creando ambiente. Al crear ambiente en el hogar, en el trabajo, en las compañías, estamos también llamando otras compañías que no vemos. Entonces, esos tipos de ambiente en unas reuniones, en las fiestas, uno puede divertirse, pero hay infinidad de situaciones que hacemos, escuchamos, que atraen obsesores. Como dice Álvaro, espíritus que quieren seguir molestando. Cuando ya uno vuelve a la tranquilidad, a la serenidad, a descansar, si hemos estado en situaciones de mucha bulla, de una música estruendosa, de música, vamos a decir entre comillas, insolente, vulgar, X, eso también enrarece el ambiente y atrae obsesores. Es más que todo como una orientación y un apoyo a lo que Álvaro está diciendo. Otra cosa con la que nos ayudamos y ayudamos a los demás en lo que tiene que ver con el magnetismo del organismo es practicar la meditación, una meditación serena, una meditación que nos pueda espiritualizar, ponernos en contacto con nuestras raíces espirituales. Eso nos ayuda mucho también. Gracias. Gracias, Alina, por ese complemento importante, todo lo que has mencionado. Efectivamente, así es. Y cuando estabas mencionando el tema de la música, me estaba acordando de dos cosas. Hay una conferencia de una doctora espírita brasileña, cuyo nombre no recuerdo, una doctora joven, que compara las contaminaciones, enfermedades infectocontagiosas del mundo, las compara con las infecciones y contagios de tipo obsesivo, de tipo vibratorio. Y si uno visita ambientes malsanos aquí en la Tierra, en el mundo, en donde se sabe que hay contagios, se pueden contraer infecciones. Entonces, ella hace la comparación con las infecciones fluídicas que una persona que pasa ingresando a cantinas, prostíbulos, discotecas, etcétera, sitios de esas músicas estridentes en donde la mayoría de los que están allí tienen obsesiones o hay una población invisible que gusta participar de estos
eventos, entonces es probable que la persona esté teniendo primero contagios fluídicos, infecciones fluídicas, y tampoco se descarta que pueda pescar allí una sintonía, ¿no? Y actualmente hay un tipo de música que es muy pegajosa, que no es ni el reggaetón ni la champeta. Es esta música moderna, electrónica, y ese baile creo que se escribe shuffle o shuffle, en donde hay una agilidad de esos jóvenes haciendo esos bailes con unos zapatos luminosos, unos patines luminosos, patinan por las calles de las ciudades de Europa, Norteamérica, Brasil, Argentina, México. Son muy hábiles. Esta juventud trae un chip diferente, ¿no? Entonces, hacen estas diversiones, salen a patinar, etcétera, esas fiestas nocturnas, pero sin consumir droga, pero ellos utilizan esa música shuffle. Entonces, pero hay una de esas que creo que se llama El Espectro. He estado analizando la letra de ese disco, que es muy pegajoso, eso hay que reconocerlo, pero entonces la letra habla de la sombra, habla de un mundo oscuro, en donde dice, hay alguien dentro de mi mente que me llama desde la oscuridad, y si estoy en la oscuridad no necesito de la luz. Y esa frase la repiten, la repiten, la repiten infinidad de veces. Y cuando hacen esas fiestas en las playas con una pastilla de química, y estos jóvenes se enloquecen y pasan toda la noche oyendo este tipo de letras, eso va calando, porque el disco invita a que hay alguien que te está llamando desde la oscuridad, gusto en conocer, voces en mi mente, y cuando estoy en la oscuridad ya no necesito de la luz. Podemos ver el tipo de mensaje que se está repitiendo, y si hay una multitud bajo el efecto de una droga química y están saltando toda la noche como locos solamente tomando agua, y le están poniendo este tipo de discos, no todos tienen este tipo de música, ¿no? Y bueno, yo curioseo y a veces oigo estos videos, entro a internet pero me llamó la atención este que se llama El Espectro, que tiene una letra así un poquito extraña, ¿no? Entonces eso va con lo que está diciendo Alina, de que las músicas y los ambientes también son fuentes de contaminación. Bien, hay una contrapregunta de Trina Sofía, que fue la que hizo sobre los obsesores que mueven objetos. Y dice, tú hablaste de una oración. Ella pregunta, ¿qué tipo de oración se debe hacer en esos momentos cuando hay movimiento de objetos por parte de... Hay dos formas. La persona puede, por la oración más sencilla, pero más efectiva, más diciente, que invita a que uno suba su vibración, es un Padre Nuestro, haciendo este préstamo a la religión católica, el Padre Nuestro, el Cristo, al Jesús, la enseñanza de la oración de Jesús, un Padre Nuestro dicho, pero no tan mecánicamente, sino sentido. Pero Kardec dice que la colección de oraciones espíritas que está colocado en el Evangelio son como una referencia, y la persona puede, si no está acostumbrado, no quiere hacer una oración aprendida, digamos que puede hacer su oración espontánea. Entonces los espíritas podemos hacer oraciones formales, ante todo esta que Kardec coloca en el Evangelio como la oración dominical del Padre Nuestro, pero explicado de acuerdo a la enseñanza de Jesús y al modelo de la humanidad. Y si no, la oración espontánea que van haciendo del corazón de la persona. Entonces no hay prescripción exacta, sino lo que la persona le nazca dirigida a Dios, a Jesús, a su espíritu guía, a sus espíritus protectores. Bien, Yolanda Caicedo,
¿Puede un obsesor enamorarse de un encarnado? Bastante frecuentemente. Son ese tipo de obsesiones pasionales y hasta sexuales, en donde la simbiosis es tal de que la persona puede incluso experimentar sensaciones sexuales o siente que llega un ser a intentar tener actos sexuales con la persona, ¿no? Entonces, de vez en cuando sí se presentan en el centro espírita jovencitas o jovencitos o personas adultas que manifiestan tener este tipo de obsesión, pero más que todo son de carácter sexual, ¿no? Pero no se descarta de que sea un novio del pasado sintiendo nuevamente atracción hacia su novia y quiere estar con ella y quiere envolverla y le quiere alejar los nuevos pretendientes o viceversa, ¿no? Entonces se puede dar esto efectivamente, porque ellos siguen siendo seres humanos, pueden estar recordando las pasiones que vivieron en el pasado, pueden seguir sintiendo ese deseo, esa pasión o ese amor. Hay obsesores que es el padre cuidando a la hija o la madre cuidando al hijo, la madre desencarnada cuidando al hijo o el padre desencarnado cuidando a la hija. Y cuando se dialoga dice, pero yo soy su padre, yo lo que estoy es cuidándola. ¿Por qué me quieren alejar de ella? Yo no le quiero hacer daño, yo la estoy protegiendo. Otros dicen, yo soy su guía, yo soy su profesor, su mentora, etcétera. Se pueden dar todos estos casos. Bueno, dice José, cuando el encarnado, cuando el obsesor y el obsesado están encarnados en una reunión mediúnica de desobsesión, ¿se puede hablar con sus espíritus o su tratamiento desobsesivo es diferente para encarnados? Gracias. Repite, Cuando el obsesor y el obsesado están encarnados ambos. en una, sí, ambos, en una reunión mediúnica de desobsesión, ¿se puede hablar con sus espíritus o su tratamiento desobsesivo es diferente para encarnados? Bueno, no se da ese caso de que el obsesor y el obsesado, ambos encarnados, estén dentro de una reunión mediúnica, porque ante semejante caso, ¿quién los va a introducir dentro de una reunión mediúnica? En ese caso pueden estar siendo atendidos en una actividad de paces, pero normalmente acude uno de los dos, el obsesado y el obsesor, el dominante, el que domina con la mente, con las vibraciones, con los fluidos. Al otro generalmente no asiste al centro espírita. Es muy raro que asistan los dos, ¿no? Y no se llevan a la actividad mediúnica. Se les atiende en las conferencias públicas, en la atención fraterna, en los pases y tratamientos, y tampoco andan juntos, ¿no? Y es muy difícil, pues, saber, la misma persona es la que sabe cuando, o los padres de la chica saben que el, el novio o el amante es el obsesor, que la tiene dominada, y generalmente va a ella, pero él no va, o va a él y ella no va, etcétera. Es muy difícil que estén juntos. Ellos están juntos, pero fuera, ¿no? Cuando se encuentran por fuera, que ahí sí ejercen la influencia, pero normalmente no van juntos. Trina dice, ¿qué tipo de obsesores tienen la capacidad de mover objetos, dado que usted dice que es poco usual? ¿Qué tipo de obsesores? Los espíritus que Kardec denominó golpeadores y perturbadores son espíritus de baja condición, de bajo nivel, super y espíritus densos. Por lo tanto, sus fluidos son densos, que permite que pueda moverse un objeto, interferir con la materia, ¿no? Y recordemos que para que esto se produzca, no bastan los fluidos del desencarnado, sino que ellos absorben fluidos de las personas. Ectoplasma, digamos, ectoplasma gaseoso o ectoplasma invisible, bioplasma, fluido vital. Lo extraen de la misma persona y con eso hacen una combinación de energía y mueven los objetos. Generalmente son espíritus de baja o de
de mediana condición que tienen una densidad periespiritual que les permite hacer esto. Los espíritus elevados, que son mucho más sutiles, les cuesta mucho trabajo en mover objetos y no encuentran finalidad para estar moviendo objetos. Generalmente son seres muy materializados los que hacen esto. No, Ok, Álvaro, tenemos dos llegamos. preguntas más, pero no sé si tenemos tiempo para responderlas. Bueno, sí. Bueno, entonces, Yolanda Caicedo, ¿puede un obsesor crear una enfermedad determinada a un encarnado? Sí puede, claro. Pues, pero son generalmente enfermedades ficticias. Por ejemplo, un obsesor se puede concentrar en el cerebelo de un paciente y producirle una cantidad de sensaciones en el bulbo raquídeo, en la médula espinal, o se conectan en los centros de fuerza, pero no se descarta que un obsesor que sepa algo de como de anatomía, podríamos decir, concentre toda su fuerza en el corazón de una persona, en los riñones, en el hígado, en los organización genésica. También se pueden concentrar o en su estómago y producir alteraciones más que todo fisiológicas. No tanto alteraciones anatómicas, sino fisiológicas, alteran el funcionamiento y la persona lo llevan a, le hacen una urografía o una ecografía de lo renal para ver y dicen que tus riñones están perfectos, pero la persona siente las molestias. Es porque hay una recarga energética oscura allí y, y alteran el hígado, cualquier órgano que escojan, pueden producir alergias también. Hay obsesores que tienen tan imantada a una persona que la envuelven como en un manto fluídico y la persona siente alergias y no le encuentran nada porque son sensaciones de tipo energético. Pero en cuanto se hace la desosciación, la persona empieza a recuperarse, a mejorarse. Pueden producir taquicardia, pueden producir gastritis, pueden producir, pero no alteraciones anatómicas propiamente. Es muy raro eso, ¿no? Bien. Sería para terminar entonces, si al dormir, Edinson, si al dormir nos desprendemos del cuerpo material y vamos al mundo espiritual a seguir trabajando, ¿por qué en ese momento, con ayuda de los guías espirituales, no se aclara la situación con el obsesor? Sí, efectivamente sí lo hacen. Lo que hemos deducido de los libros de André Luis y de Manuel Filomeno de Miranda es que en el mundo espiritual también hacen procesos desobsesivos y producen encuentros. Y la persona despierta con una pesadilla de que vio un ser andrajoso que se le acercó, una persona, un enfermo mental, un agresor, una persona agresiva que venía, una sombra, un fantasma, algo así. Porque la persona puede recordar ese sueño como una pesadilla, es porque a veces se dan encuentros, o porque el obsesor quiere molestar a la persona, o porque a veces los guías propician el encuentro para ir buscando un perdón y un autoperdón entre las dos entidades. Entonces, el mundo espiritual puede hacer intentos desobsesivos en el mundo espiritual en la noche cuando uno está fuera del cuerpo, pero no siempre tiene buenos resultados, ¿no? Solamente ellos sabrán en qué casos sí, en qué casos no, pero sí lo intentan y buscan que se den unas reconciliaciones y unos perdones mutuos para ir solucionando esta problemática. Y hay obsesiones que se recrudecen en esos momentos porque la persona está imantada con el obsesor y cuando la persona duerme se desdobla, el obsesor lo atrapa, lo tortura, lo regaña, lo insulta, la persona se despierta sudando y no recuerda exactamente, pero sabe que fue un sueño desagradable, ¿no? Se pueden dar ambas cosas. Bien, Bueno, pues Álvaro. concluimos por hoy.
Así es. Lo invitamos entonces a la próxima sesión de preguntas y respuestas la próxima semana. Muy bien. Entonces, Ok, bien. concluimos con tu oración.